Y bueno, ahora les toca a ustedes y yo voy a aprovechar para humedecer un poco mi garganta. Así que, Susi, cuando quieras. Bueno, a ver, ¿quién quiere hacer pregunta? Ahí levanta la mano el doctor. Ahí está. Sí, una consulta. Sí. ¿Qué pasó o qué experiencia hay con el... Perdón, ¿Se escucha? Susi, ¿me podés sacarla de la pantalla para poder ver? Ahí está, ahí estamos. Doctor Danón, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor Medovich? Un gusto. Felicitarlo por la charla, muy claro, muy conciso. Lo que ¿No fue realmente aburrido? Al contrario, lo que se necesita. Mucho mejor que muchos programas de televisión y cosas que estamos hartos de ver. Y que bueno, por lo menos esto es lo que se debería escuchar. No, la pregunta Gracias. concreta es, ¿qué experiencia hay o qué se sabe con el tema, ya que hablamos de la inmunidad pasiva, del tema del suero de convalescente? Gracias por recordármelo. Lo iba a decir y se me pasó. A partir de las investigaciones del doctor Maistegui, que se hicieron hace 100 años, sabemos que los convalecientes desarrollan inmunoglobulinas específicas para esa patología. Por ende, en Córdoba, bueno, tenemos el laboratorio de hemoderivados que siempre ha trabajado fantástico y se empezó a trabajar con eso también. Ahora sé que en Buenos Aires se ha abierto otro lugar donde quieren hacer extracciones. En Córdoba se abrió unas oficinas en el Hospital San Roque para los voluntarios que ya han salido de la enfermedad. Una vez separado el suero de la parte de glóbulos, plaquetas, etcétera, ese suero se purifica y se aíslan las inmunoglobulinas. En general funciona muy bien. Desde las investigaciones del doctor Maistegui, que han disminuido la fiebre hemorrágica argentina, antes se morían casi todos y después la mortalidad bajó un 25% aproximadamente. Anda muy bien el suero de pacientes. El problema que tenemos es que primero es voluntario, hay que ver cuántos voluntarios realmente tenemos. Y segundo, que los pacientes que van evolucionando, por lo menos en la Argentina, no son tantos todavía. Cuando tengamos 10.000 pacientes que se hayan curado, vamos a tener un número interesante para poder obtener ese suero. De todas formas, hay que considerar que esos pacientes deben ser chequeados, que no tengan otras enfermedades y que realmente hayan desarrollado una cantidad importante de anticuerpos, si no, no vale la pena. Pero es muy buena pregunta porque sí, es una de las soluciones que están considerándose también. Hago la última. Sí. El uso del ibuprofeno a nivel pulmonar. ¿Mito, realidad? Mire, doctor, voy a tratar de ser políticamente correcto. Yo leí sobre algo que se está haciendo en provincia de Córdoba. Esa investigación no responde a los estándares internacionales que corresponde. Los criterios de inclusión son abiertos, prácticamente se puede tomar cualquier paciente, no tiene criterios de exclusión, no tiene grupo control, digamos que es poco serio para evaluarlo. Le estoy hablando de algo que yo vi, de un video que esta gente mostró en YouTube. Yo no he estado directamente. Respecto al ibuprofeno en general, el ibuprofeno es una droga que ya la conocemos, que se usa para otras cosas, y supongo que el objetivo era llegar a disminuir la inflamación que pueda haber a nivel pulmonar, que es lo que nos impide respirar bien. Yo le voy a decir, colocar el ibuprofeno
aparte hablaban que destruía la membrana del virus, el virus no tiene membrana. Colocar ibuprofeno en el pulmón posiblemente produzca daño a nivel alveolar. Eso es algo que hay que chequear. Como yo le digo, primum non nocere. Si vamos a utilizar algo que va a provocar daño, no es bueno. Lo que esta gente hablaba de la investigación es que se habían utilizado en creo que 7 pacientes. Ninguno de esos pacientes era un paciente grave que no tuviera otra opción. Se había usado en pacientes leves, sin grupo control, con lo cual no sabemos si mejoraron o no mejoraron, si fue gracias a eso o no. Digamos que puede ser interesante, puede ser que el ibuprofeno disminuya un poco la inflamación. No sé si es la vía más correcta, pero yo hubiera preferido que el estudio hubiera seguido los parámetros como corresponde, la parte del laboratorio in vitro, la parte en animales, la parte de bioseguridad, y además tratamiento compasivo es solo con pacientes graves, y no en pacientes leves. Creo que tenían uno que era moderado. No, prefiero no emitir opinión, pero no me consta que realmente sea así. Ojalá que sí, pero no de la forma que se ha mostrado hasta ahora. Susi. Sí, ahí está. Sí, doctor. ¿Qué tal, doctor Meirovich? Un gusto saludarlo. Soy el doctor Salinas Cristian, desde Neuquén. Formo parte del equipo multidisciplinario de COVID-19 en el Hospital Castro Rendón, y nos tocó intervenir con un caso confirmado que estaba internado, y la familia, que era, había gente que relacionado a la salud, y que nos exigía como que de un plan terapéutico extra relacionado a lo tan conocido que se viene hablando últimamente, que era el dióxido de cloro, que por supuesto que nosotros dejamos sentado en nuestras bases cuál era la postura al respecto, qué se sabe, qué es lo que hay de cierto dentro de su amplio conocimiento. Bueno, doctor, una pregunta muy complicada. ¿Usted es terapista? ¿Está en el grupo? No, soy médico laboral. Hacemos la asistencia inmediata del personal de salud por fuera del sistema de salud, y después notificamos, actuamos inmediatamente de acuerdo a los criterios, y con el equipo, con infectólogos, con médicos epidemiólogos, médicos... Sí, con todo el equipo. Hoy nadie trabaja solo. Pero con muy buena respuesta inmediata en ese sentido. Bueno, mire, doctor, le voy a decir, la semana pasada o hace 10 días, el presidente de un país muy importante, que usted sabrá, dijo que había que inyectarle desinfectante a los pacientes. Usted estará de acuerdo conmigo que está fuera de contexto, digamos, para decirlo suavemente. Exactamente. No hay ningún estudio serio que hable del beneficio del dióxido de cloro. Sí, hay muchos pacientes que se han muerto por eso. El paciente tiene derecho a decidir qué va a hacer de su vida, si lo van a operar o no, si le van a administrar o no, y si el paciente no está consciente, desde el punto de vista legal, siempre hay alguien en la familia que es el que decide. Usted desde el punto de, si a usted no le cierra desde el punto de vista ético, usted puede abstenerse de utilizar algo. Para mí, ¿qué quiere que le diga? Es como el presidente ese que dijo que había que inyectarle desinfectante, o lavandina, o cualquier cosa. El dióxido de cloro es una sustancia terriblemente tóxica, por la vía que la dé. Aún si usted usa el dióxido de cloro para lavarse las manos, es tóxico y le destruye el epitelio de las manos.
Así que no sé si respondí a su pregunta, doctor. Clarísimo, clarísimo. Justo nos tocó un fin de semana que ni siquiera había el equipo legal del hospital y bueno, lo actuamos en consecuencia y pusimos a disposición la historia clínica y el retiro del familiar, que se lo llevan porque la institución no se iba a hacer. Claro, Gracias. eso hay que hablar con el director del hospital y decirle, miren, en estas condiciones nosotros, es prácticamente como que le están pidiendo una eutanasia. No sé por qué vía ni en qué cantidad, pero es una sustancia tóxica. Usted sabe, doctor, hace muchos años, hace cerca de 50 años, hubo un caso muy famoso en la Argentina, un bioquímico que había encontrado que cierta sustancia producida en el veneno de la víbora de cascabel, un bioquímico, podía matar células cancerosas. Y él había demostrado en el laboratorio que sí, que las mataba. Es correcto. Lo que se olvidó es que ese veneno también mataba al paciente. Y empezó a hacer experimentos sin los estudios preclínicos ni los estudios clínicos, etcétera. Total, eran pacientes que tenían un cáncer avanzado, etcétera. Bueno, después que murieron, no sé si 5 o 10 pacientes, esta persona tuvo que desaparecer del país. No sé qué fue de su vida. Quiero decir, lo que dije al principio, primum non nocere. Lo primero es no dañar. Si yo voy a utilizar una sustancia dañina para tratar de solucionar otra cosa, y bueno, la cirugía va a ser un éxito, el paciente se va a morir. La clotoxina, la famosa clotoxina. ¿Cómo? La famosa clotoxina. La famosa crotoxina del crótalo de la serpiente de cascabel, el bioquímico Vidal. Sí, sí. Mira. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Yo, Susi, ¿cómo? El doctor Wilson. Hola. Doctor Wilson, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda usted? Muy buena la explicación, doctor. La verdad que me ha sacado muchas dudas. Doctor, yo le quisiera hacer una consulta, porque usted sabe que la semana pasada me llama un amigo de Perú y me dice que él se sentía muy mal y que no tenía forma de llegar a un dispensario, no, parece que alguien lo lleva. Me dice que sentía ya prácticamente desmayar. Llega a una, porque ya son las postas médicas. Y después, bueno, me dice, mire, me dieron acitromicina, que se lo voy a mostrar acá, mire. Si lo ve, acitromicina. Sí, sí. Y le dieron corticoides. Ahora, este tratamiento, doctor, se le puede dar en fase leve, fase moderada. Y además me dijo que le habían dado, por ejemplo, el médico le dijo, toma mucho limón, consumir limón, y aparte le dijo también que tomar una bella aspirina por día. Y yo Le estuve hizo viendo el combo completo, le hizo. el combo completo, le dio prácticamente todo. Entonces me llamó, eso fue la semana pasada, me ha llamado ahora y me dice, la verdad, Wilson, me siento bárbaro, me dice. Me siento perfecto. Solamente dice, tengo un dolor abdominal, un dolor de cuerpo, pero todo el malestar que tenía se me fue todo, me dice. Ahora, lo que yo estuve escuchando a usted, por ejemplo, que decía que la citromicina no iba a ingresar bien directamente a los pulmones. Ahora, ¿cómo puede ser que este chico se haya curado perfectamente? Para mí, entonces, estuvo en una fase leve. Bueno, la primera pregunta, doctor, antes de, digamos, de comenzar a medicar cualquier cosa, nosotros tenemos que tener un diagnóstico concreto. No, sí lo hicieron, le hicieron. Y le dio positivo, positivo el COVID. Le dio positivo, le habían hecho el hisopado, le dio positivo. Ajá, dígame, doctor, ¿y este paciente también tenía algún problema en la vía respiratoria superior, seguramente? Sí, tenía todo el malestar general, fiebre, tos sin expectoración. Yo le pregunté todo, bueno, y ahora se comunicó, pero se está comunicando casi todo lo día conmigo. Se comunicó, ayer fue el último día, me dice, mira, Wilson, la verdad estoy bien, me dice. Me siento bien. Bueno, mire, por lo que usted me dice que son pocos los datos que tenemos, sin ver un análisis de sangre ni una placa de tórax, me daría la impresión de que en el caso de que él tenga un COVID positivo, posiblemente, como usted dice, debe haber sido un caso leve, que sin ninguna medicación va a evolucionar. Lo que posiblemente tenía también era una infección en la garganta asociada. Puede ser. Usted con la citromicina le va a limpiar todo lo que es la infección de la garganta y le va a permitir al organismo dedicar toda su fortaleza para mantener a raya al virus.
Los corticoides y el aspirina, ibuprofeno, lo van a desinflamar. El ibuprofeno tiene un efecto antiinflamatorio. Usted sabe que toda la familia de los antiinflamatorios no esteroideos, que son como 20 familias, todos tienen efecto antitérmico, antiinflamatorio, analgésico, el paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno, todos tienen. Algunos son más antitérmicos, otros son más antiinflamatorios. La aspirina inclusive es antiagregante. Yo creo que acá tenemos, así, de nuevo, a simple vista, sin ver la placa ni nada, posiblemente tenemos dos patologías diferenciadas. La patología que a él le molestaba realmente puede haber sido una infección en la garganta. Ahora, sabemos que en Perú y en Ecuador los médicos están muy alarmados por la cantidad de casos, y no sería raro que por ahí o era leve o puede haber sido un falso positivo, no sé. De todas formas, lo que me da a entender es que no tenía un COVID moderado ni grave. Puede haber sido un caso leve y tendrá que después que sacar anticuerpos. Y bueno, y ver cómo evoluciona. Yo espero que evolucione bien. Usted sabe que uno de los problemas que tenemos en este momento es que hay muchas patologías que se han dejado de lado, inclusive patologías cardiovasculares, patologías ACV, patologías renales de todo tipo, porque la gente no va a consulta y no se sigue tratando, y es un problema grave. Y por ahí, si usted tiene 2 o 3, me contaban hoy de un caso de una paciente de un preinfarto que llegó, y como el COVID le dio positivo, entonces la metieron en el grupo de COVID y estuvo todo el día sin que la trataron por la angina de pecho. Finalmente tuvo suerte y la trataron y se salvó. Pero bueno, son casos complejos. No creo, el corticoide le puede haber desinflamado un poquito, pero depende de las dosis también. Lo que no me cabe duda es que la citromicina debe haber liquidado una infección en la garganta, lo cual le ha permitido respirar mejor, sentirse mejor con el antiinflamatorio. Es una posibilidad, de nuevo, se lo digo, a 10.000 kilómetros de Perú y sin haber visto las placas ni el análisis de sangre. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su aclaración. Esperemos que su amigo siga mejorando. Sí, está mejorando. Bueno, doctor, gracias. A ver, a ver, Johnny, tengo 2 preguntas del chat. Sí. Sí, estoy haciendo de moderador, así que la primera, Natalia Macarone pregunta si van a estar entonces antes del 2001, calculo que hablaba de las vacunas, 2021, perdón, para la población general, y si va a ser masivamente. Bueno, eso depende mucho de la fábrica de las vacunas. A mí me encantaría que sí. Yo creo, de acuerdo a cómo esto se está moviendo, si esta vacuna de Moderna y esta otra vacuna de Migal y la otra de, no me acuerdo cómo se llamaba, la de Sorrento, si esas vacunas funcionan, seguramente entre julio y diciembre alguna va a estar aprobada. Ahora entramos en el otro problema que corresponde a las fábricas, que es decir, en cuánto tiempo la van a poder fabricar. No nos olvidemos que si una fábrica está en Estados Unidos, primero le va a fabricar vacunas para Estados Unidos. Nosotros estamos lejos y acá va a tardar en llegar. Yo creo que en el transcurso, si esto sigue así y realmente salen algunas vacunas que funcionen, en el transcurso del 2021, o sea, entre enero y diciembre, en algún momento, estarán llegando las vacunas a este país también. Hay que ver. Mientras tanto, lo que nosotros podemos hacer es tratar de cuidarnos con lo que tenemos. Los que tienen puesta la BCG es un paso adelante. Los que pueden conseguir inmunoglobulina inyectable para estar un poco más protegidos, mejor, sobre todo los equipos de salud. Aquellos que ya están padeciendo la enfermedad y puedan recibir inmunoglobulina de la de hemoderivados, que es la que tenemos nosotros más cerca. En fin, son nuestras opciones. Vacuna como tal y en forma masiva, como tenemos una antitetánica, no creo que esté antes de 12 meses,
que pueda llegar acá. Bueno, Meli pregunta, ¿por qué se indica paracetamol y no ibuprofeno para el tratamiento de COVID? Bueno, habría que preguntarle al que lo indica. El paracetamol se indica, dentro de las propiedades del paracetamol, es un antifebril moderado. Yo personalmente creo que el ibuprofeno es mejor que el paracetamol. Ahora, se han extendido varias falsas verdades al principio de la epidemia. Una de ellas era que el ibuprofeno agravaba la situación, cosa que se ha demostrado totalmente no cierta. Hay guerras entre las fábricas también, entonces una dice que el medicamento de la otra hace mal. El ibuprofeno es excelente, estamos hablando de bajar la fiebre. Y el ibuprofeno también nos puede ayudar un poco en el caso de que hubiera alguna inflamación pulmonar, dándolo por vía oral, como hacemos habitualmente. El paracetamol también es bueno para bajar la fiebre, pero no tan bueno como el ibuprofeno. Y lo que no han probado y que debería funcionar muy bien, que es el más potente bajando la fiebre, es la dipirona. Nosotros cuando tenemos un nene que está con fiebre alta, por la razón que sea, que los chiquitos nos hacen fiebre alta sin ninguna excusa, por cualquier virosis o cualquier cosa, muchas veces combinamos un comprimido de paracetamol, por kilo de peso, obviamente, paracetamol con ibuprofeno y se pueden dar 3 drogas, se puede agregar dipirona también, no hay ningún problema. Si usted me pregunta qué antifebril elegiría yo para quedarme tranquilo que la fiebre va a bajar, yo le daría primero que nada la dipirona. Pero también hay que ver que el paciente no sea alérgico, o sea, tenemos que estudiar una serie de factores. El ibuprofeno en general no nos trae problema, no veo razón por qué no darlo. Pero bueno, seguramente también hay que ver la existencia de medicamentos que hay en ese hospital o en esa guardia. Y el paracetamol no es menos tóxico que el ibuprofeno, porque cuando produce toxicidad puede ser muy grave. Por ahí es en el 5% o en el 1%, pero cuando te toca a vos es el 100%. Entonces, para mí están, digamos, más o menos en igualdad de condiciones. Yo no tendría preferencia por ninguno. Bárbaro. Y la última, pasan por privado un comunicado de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria de mayo del 2020 con respecto a la BCG que estuviste hablando, y dice que analizando los trabajos publicados al presente podemos establecer que si bien hay importantes estudios en marcha y experiencias prometedoras que se están analizando mundialmente sobre el tema, no hay a la fecha demostración. Hola Johnny, ¿me escuchás? Sí, tengo un problemita acá. Un segundito. Dale. A ver. ¿Está cargando? No, tenía un problema con el enchufe del celular. Esto te come toda la batería. Sí, Perfecto. La Asociación de Neumonología... la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y te decía que no hay al día de la fecha demostración fehaciente que avale la aplicación indiscriminada de la vacuna BCG a la población para prevenir y o tratar la infección o enfermedad por COVID-19. Creo que la palabra es indiscriminada. Vos hablaste solamente de ponerlo al personal de salud, al que iba al frente, para subir la inmunidad. Sí, pero bueno, hay ahí una discusión entre dos grupos, unos que quieren la BCG, otros que no la quieren. Primero que nada, la BCG no es dañina. Empecemos por ahí, y todos la tenemos colocada en algún momento, y poner un refuerzo no le hace mal a nadie. Punto 1. Punto 2, es cierto lo que dicen, todavía no hay una demostración absolutamente fehaciente, eso es cierto, y hay, como les dije, hay 5 o 6 grupos trabajando en eso en distintos lugares del mundo. Han encontrado una demostración por similitudes que se ha visto que en pacientes que tienen BCG son menos susceptibles que pacientes que no tienen BCG. Si es esa la razón o no, si es la BCG o hay otros factores, no lo podemos saber en este momento. De todas formas, acá no se trata de darlo indiscriminadamente. La idea es tratar de proteger al grupo de salud primero que nada, que son los que más expuestos están. Y si eso ayuda o pudiera ayudar, yo he visto 2 estudios
uno de Lancet y otro de Nature, y me parece que hay uno de Science también, si los podemos mandar, creo que a ustedes les mandé eso, en donde se ha visto que hay una relación directa. Ahora, una relación directa quiere decir que cuando aumenta la BCG, aumenta la inmunidad, pero no necesariamente es eso, puede haber otra causa que no conocemos, eso es cierto. Eso es cierto. Ustedes saben que en medicina 2 más 2 generalmente no es 4, suele ser 3, 3,50, 4,5, pero puede ser. Lo más importante es que no produce ningún daño. Entonces yo creo que ese es el punto. Habría que seguir y analizar otros casos. Bueno, si alguien más quiere preguntar o... Póngase más cerca el micrófono, Doc. Acá estoy, ¿me escuchan ahora? Está muy bajo, pero bueno, trataremos. Escucho poco. Bueno, la verdad es que no sé cómo hacer para que me escuche más. ¿Puede poner volumen al micrófono? ¿Ahí me escucha? A usted le Yo escucho. lo escucho perfecto. ¿Ahora me escucha, doctor? Sí, a usted le escucho, doctora. Ah, perfecto. Doc, espere, porque todavía la otra persona está hablando y no se ha enterado de que no lo estamos escuchando. Espérate, a ver. Pedile que suba el volumen el doc. Ya se escucha perfecto. Pero, Sí, pero el doctor que está... ¿quiere preguntar? Que lo escriba. Para. Que lo escriba. A ver, el doctor que figura como Ana Solana Sí. tiene muy bajo, casi no se le puede escuchar. Es que no anda el micrófono de Que escriba. la computadora. Que escriba la pregunta. Está muy bajito. ¿Ahora me escucha o no? A ver, traten. Muy bajo, pero tratemos. Bueno, yo soy el doctor Samuel Esquinasi. ¿Me escuchó? A ver, ahí se pone directamente bueno. Sí. ¿Lo vas a Doctor poder escuchar? Esquinasi, sí. Sí, perfecto. Sí. Solamente es para felicitarlo por su charla y decirle que me ha recordado a uno de los grandes maestros en la medicina, como el doctor Ricardo Podio. No tengo más que felicitarlo a usted por toda su charla clara, clarísima, y además por haber podido dejar de lado totalmente a la política, que es muy difícil no poder unir este coronavirus junto con la política. Solamente eso. Muchísimas gracias. Doctor, es un honor y un placer para mí escucharlo, palabras tan cálidas, y yo sé que usted también es uno de los hitos de la medicina en nuestra pequeña zona del mundo, y la idea más que nada es clarificar conceptos, y yo creo que acá todos somos o médicos o casi médicos, y nuestro objetivo, a partir de que hicimos el juramento hipocrático, es tratar de solucionar los problemas de la gente y de curar. Y más allá de toda política y más allá de los sueldos que no existen y más allá de todo, yo le digo, doctor, yo me recibí hace 30 años y si tuviera que elegir de nuevo, elegiría de nuevo medicina, aún sabiendo que no son las mejores condiciones. Estamos para pelear en la trinchera todo lo que se puede. Y me encanta que se sume gente de todos lados, de todas las edades y de todas las especialidades, porque la única forma de salir adelante es juntos, no hay otra. Muchísimas gracias, profesor. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Ahora puede ser, doctor. Adelante, ¿Ahora me escuchan? Sí, Doc. Sí, bueno. Sí, Karina. Yo soy bioquímica, no soy médica. Soy de la Bienvenida. Francia, departamento San Justo, provincia de Córdoba.
Es un pueblo chico, 5.000 habitantes. Lo que quería saber es si en Córdoba es únicamente en el laboratorio central donde se están realizando los test de hisopado. ¿Es únicamente en ese lugar donde concentran todo? La verdad no tengo idea. Eso lo maneja el COE, el Centro de Emergencias, que yo estuve 1 o 2 veces, me he comunicado con ellos para dar consejos, ofrecer asistencia, etcétera, pero nunca les pregunté. Yo sabía, mira, el primer problema fue que eso lo manejaba solamente el Malbrán, con eso tuvimos un problema. Una vez que se descentralizó, gracias a Dios, yo sé que a Córdoba le llegaba un centro, que luego iba a haber un segundo o tercer centro. Si lo han hecho o no lo han hecho, no te puedo decir, porque eso, vos sabés que ahí entran temas de presupuesto y de política, y que a mí lo que me interesa es que haya centros funcionando y que se puedan hacer las pruebas correspondientes. Claro, justamente nosotros, los proveedores que nos venden reactivos directamente no nos venden ni para la PCR ni para los test rápidos. Como que el Ministerio de Salud no les permite vender a lo privado, tiene que ir todo a lo público, concentran todo en lo público. Entiendo. Bueno, es una lástima. O sea, sería bueno que los privados también lo pudieran hacer, informando a la parte pública de cuántos test se hicieron. Claro, la parte eso es, epidemiológica, claro, hacer un estudio epidemiológico más que todo, porque la gente por ahí pide también el test rápido, en sangre. Y uno como bioquímico también como que quiere resguardar eso, que esos test sean realizados por bioquímicos, no que en un subte cualquiera le tome una gotita de sangre y le haga un test rápido. Eso tiene que estar hecho por un bioquímico, por un profesional bioquímico que sabe interpretar resultados, ver una corrida cromatográfica y todo eso. O sea, como que uno quiere defender también su postura. Doctora, estoy absolutamente de acuerdo con usted, y sigo trabajando mucho tiempo con bioquímicos que me dan, yo mando a hacer un análisis y ellos saben, ustedes saben, cuando realmente me tienen que llamar en medio de la noche, decir, mira, me dio esto. Tal cual. Realmente es un orgullo trabajar con ustedes. Y sobre todo... Y esa comunicación que tiene que tener, esa comunicación médico-bioquímico. Porque el médico es fundamental, sí, tal cual, tal cual. Sí, un son gusto, parte doctor, del equipo de salud y son una parte muy importante porque muchas de nuestras decisiones diagnósticas dependen del laboratorio. Dependen de nosotros, tal cual, sí, tal cual, doctor. Somos un equipo. La verdad, no sé nada de eso. No sabría decirle a quién preguntar. Habría que ver, tratar de comunicarse con el COE, no sé qué autoridad de salud tienen ustedes ahí en la localidad, tratar de comunicarse con el COE y decirle, miren, nosotros también existimos y queremos no que nos regalen, formar parte, que nos permitan, claro, que nos permitan comprar. Yo sé que hay muchos pacientes que dicen, yo no quiero un regalo, yo voy a pagar el test, pero quiero salir de duda. Porque lo consultan. Es caro el test, ¿no? Es caro. La PCR yo averigüé para derivarla y a mí me cuesta derivarla 5.500 pesos. Wow, es mucho. Sí, es mucho, sí. Sí. Pero bueno. Pero bueno, usted sabe cómo es, doctora, cada uno hace su negocio también. Lamentablemente, quizás la intención de que eso se maneje solo a nivel público es para disminuir. Es bueno también eso para evitar, para evitar los todo negociados y todo eso, sí. Pero bueno. Un gusto, doctor, muchas gracias. Igualmente un placer tenerla con nosotros. Doctor Hidalgo, Doctora Susana. Sí, no. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta al doctor? Por supuesto, doctor Hidalgo, bienvenido. Hola, doctor, mucho gusto. ¿Usted es hijo del doctor Meirovich? Así es, y padre del futuro doctor Meirovich y nieto del otro doctor Meirovich. No, yo debo haber sido alumno de su padre entonces. Doc,
El protocolo que tiene la provincia de actuación para COVID pone como primeras líneas de tratamiento el ritonavir, el lapinovir, el Acor, la hidroxicloroquina y la acitromicina. No sé si eso está un poco fuera de foco, por lo visto. Yo no lo hice al protocolo. Obviamente. Obvio. Mire, desconozco cuáles son las razones que han puesto esas drogas. Hay que ver si eso es lo que se puede conseguir y algo tenemos que darle a la gente, que también puede ser. Hay que ver los costos. El lopinavir, ritonavir es una droga, creo que de los antivirales es la más accesible económicamente. Hay varios vienen los estudios. dos, el Acor. ¿Cómo? Vienen juntos como Acor. Sí, El sí, producto es una comercial Acor viene. Porque te agarra 2 etapas en la transcripción del ARN, pero es como el Bactrim, que es trimetoprima sulfametoxazol, es lo mismo. Exactamente. Posiblemente sea más accesible, posiblemente los otros, el japonés, ¿cómo era? Favipiravir, no se consigue fuera de Japón. Y el Remdesivir ahora tiene mucho éxito y no lo quieren largar tampoco. Hay que ver cuáles son las opciones que tenemos en la mano. Antes de no darle nada, darle el lopinavir, ritonavir, no está mal. Lo que pasa es que no hay estudios concluyentes que digan, sí, es muy bueno. Lo que sí sabemos es que es muy poco tóxico, digamos. Con lo cual, si no va a conseguir mucho resultado, bueno, hacemos lo que podemos. Respecto a la hidroxicloroquina con la acitromicina, yo no sé quién hizo el protocolo y respeto su opinión, pero yo creo que no han evaluado la gravedad de las reacciones adversas y de las interacciones y del mecanismo de acción, básicamente. Porque la hidroxicloroquina la están usando como antiinflamatorio. Y para eso la usamos, por ejemplo, en las artritis, artrosis, etc. Y tiene un efecto antiinflamatorio. Usted recuerde que se saca del árbol de la quina, que es pariente de la aspirina. Es un pariente lejano, pero tienen ciertas similitudes. Entonces, ambos tienen un efecto pseudoinflamatorio. Lo que pasa es que es tóxica. Entonces, vamos al primum non nocere, que es lo que más me preocupa realmente. Si yo cayera y me dijeran, bueno, te vamos a poner hidroxicloroquina, yo personalmente no lo acepto. Ahora, la gente que viene, bueno, hay que ver qué es lo que se tiene. Usted sabe, doctor, mire, si nosotros conseguimos que esos pacientes, ese 10% de pacientes moderados, evolucionen bien, por ahí con el lopinavir, ritonavir, lo más importante es que los moderados no pasen a ser graves. Entonces vamos a tener un 95% de pacientes que más tarde o más temprano van a evolucionar bien. Vamos a tener solamente un 5% de pacientes afectados, de los cuales, si vemos cuáles son los que pueden tener la coagulación intravascular y podemos prevenir eso, sería fantástico porque ahí disminuimos la mortandad a la mitad. Entonces terminaríamos teniendo, porque siempre se nos van a morir pacientes, a ver, es así, pero vamos a terminar teniendo un 2,5% de muertes en vez de tener un 20% de muertes. A mí lo que más me espanta es que algunos países que se equivocaron al principio, como Estados Unidos e Inglaterra, bueno, tuvieron la suficiente grandeza moral, sus dirigentes, de decir, me equivoqué, vamos por otro camino. Y si bien fue un poco tarde, pero si no hubieran hecho el cierre, hubiera sido mucho peor. Brasil decidió que son cabeza dura y van. Y bueno, mijo, ¿qué le podés hacer? Yo te dije que la pared es dura, seguí golpeando la cabeza contra la pared. Así son las fosas comunes también. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo posición política ni me interesa, pero yo valoro la posición que tomó el gobierno, en principio el gobierno nacional, que decidió que vamos a hacer una cuarentena
usted debe recordar, doctor, que en el año 1750 creo que fue, que estaba la peste bubónica, o la peste negra, En los que paraguayos. venía Europa, claro, Europa cerró las fronteras que eran marítimas. Y un barco que paró en frente a la isla de Sicilia, no podían bajar, tenían cuarentena, no podían bajar 40 días. Y había un comerciante que no sé qué producto tenía que se le iba a echar a perder, sobornó ahí a los marineros, a la noche agarró un bote con sus cosas y se fue a la tierra. Ese señor tenía de apellido Piola, fue muy piola. Él trajo la epidemia de la peste en Europa, o sea, cuarentena es cuarentena, no jodamos con eso, no hay ningún problema. Ahora, está bien, pasaron 60 días, ya está, tenemos que ir aflojando la cincha, porque la resistencia de la gente, la resistencia moral de la gente también se complica, es difícil volver a retomar. De todas formas, son decisiones que yo siempre he sido partidario de encontrar un camino equilibrado. Entonces, ni quedarme, no sé, 40 semanas de cuarentena, ni liberar todo de golpe, sino que tenemos que ir encontrando un camino, y si hay zonas en donde hubo un contagio, en esa zona focalizar todos los esfuerzos, pero el resto de la gente que vive a 10 kilómetros no tiene nada que ver. Entonces, hay que ir viendo, cosa que se hizo muy bien con el contagio que hubo en el hospital italiano, que fue un error administrativo, digamos, que la persona que limpió la sala de COVID y después se fue a limpiar y ahí se llevó el virus, obviamente. La mayoría de los errores son por no seguir estrictamente las normas que se han impuesto, pero se controló muy bien. Se controló la gente, se controló la familia de esa gente, se los puso a todos en aislamiento, y por ahí aparece algún otro que se había perdido, pero en general está todo controlado. Así que bueno, pero vamos a ver cómo evoluciona esto. Estamos todos en el mismo bote. Así es, doctor. Muchísimas gracias y felicitaciones, ¿eh? Muy buena. Gracias a usted, doctor. Y gracias a la doctora por la convocatoria y su siempre haciendo honor a su padre. Gracias. Gracias, Doc. Marce. Susi, ¿puedo hacer una pregunta? Espérate que ahí, pregunta el Marce y yo te doy a vos, Javi. Dale. Es activo. Hola, doctor. Activa el micrófono, Marce. Mire. ¿Ahí se escucha? Bien, buenas noches, doctor, tantos años. Bueno, el fondo que ven es porque mi computadora es compleja y no sé cambiarlo, no es que esté en la selva ni mucho menos. Porque está fantástico, ojalá yo supiera. Está bueno, pero no sé sacarlo, es el problema. Es una pregunta que lleva implícito un aporte. De todo lo que hemos leído, yo hago medicina legal y forense, y dentro de las estructuras de trabajo tenemos el gran problema de los expedientes, hoy al día de la fecha, donde el tiempo de persistencia viral es un enigma para muchos trabajos actualizados. Entonces, algunas literaturas hablan de una persistencia en determinados soportes de determinados tiempos, que no están preestablecidos. Se habla en el papel de minutos algunos, otros de horas, y hay un journal interesante, de un buen trabajo de la New England, que habla de varios días. Entonces, le pregunto si tiene conocimiento de alguno que esté preestablecido el tiempo. Todos hablamos de la estructura viral con las proteínas que lo recubren y todo lo demás, y sabemos que las proteínas tienen un tiempo de desnaturalización. Ese tiempo de desnaturalización, si hablamos de las gotas de flush, son segundos, como usted dijo, cuando va en la gota de flush en el aire. Pero cuando toma contacto con un soporte e interpreto que si dentro de esa gota de flush hay algún tipo de célula, puede introducirse y persistir en el tiempo durante X cantidad de tiempo, que para el soporte
puede ir de minutos, días y varios días, horas o días, perdón. Entonces, si en su experiencia o algo que haya observado por ahí tiene conocimientos de más específicos, porque todo lo que yo veo, y sobre todo, como le digo, en tribunales que hay que manejar expedientes y que hay un miedo rotundo en el tema de trasladarlos o de recibir soporte papel, es una complicación. Esa sería más o menos la pregunta aporte, porque no sé si existe algo. Bueno, doctor, mire, me he metido un poco en ese tema también y como usted dice, he leído de diversos países del mundo y diversas experiencias y he visto absolutamente de todo. No hay nadie que pueda asegurar. Hay 2 o 3 características. Sabemos que si el virus está solo en el aire, muere al poco tiempo. Sabemos que si lo afecta la luz ultravioleta o el viento, etcétera, no sobrevive. Sabemos que el virus tiene que estar dentro de una célula para sobrevivir, que de paso estimula su mecanismo de reproducción, pero también estas células no duran mucho tiempo, más allá que si están dentro de una gotita de agua pueden aguantar un poco más. Respecto a los soportes sólidos, a veces me causó gracia el otro día que pasaba un camión de la municipalidad regando con agua con lavandina. La verdad, bueno, puede haber sido por el dengue, porque también venía con un humo de piretro y no sé qué. Es un poco ridículo, porque si el virus cae a la calle, murió. No hay forma. Eso por un lado. Hay una diferencia en los soportes que yo puedo observar, y es que los soportes que son sólidos, no porosos, el virus desaparece mucho más rápido. Llamémosle metales, llamémosle vidrio, etcétera. Y usted le pasa un trapito con lavandina, no es menos todavía. Ahora, los soportes que son porosos, como las gomas, no tanto el papel, porque inclusive en los billetes, yo he visto gente en una farmacia o en el verdulero que le echan spray con alcohol al billete, y bueno, sí, no va a pasar nada, qué sé yo, pero es un poco exagerado. Respecto a los soportes sólidos, yo sé que el virus desaparece más rápido. Cuando son porosos, ahí desaparece más lentamente. Respecto al papel, he leído de las 2 cosas. Cuando es goma o cuando es plástico también depende del tipo de plástico. Ahí como que duraría un poco más de tiempo. Respecto al papel, realmente no sé qué decir, pero supongamos que en el papel el virus vive 24 horas, 48 horas. Usted usa un expediente, lo devuelve, y la posibilidad que otra persona lo retire justo al mismo expediente rara vez es inmediato, que usted lo dejó y otra persona lo retiró. Generalmente los expedientes van y se quedan 2 o 3 días, suficiente para que se muera el virus. De todas formas, usted puede usar estos guantes azules tan lindos que vienen ahora para manipular el expediente, pero digamos, no hay que tener miedo, hay que tener cuidado, como decíamos en otras epidemias. Entonces, se pueden usar estos guantes no sé, nitrilo, y va a estar un poco más cubierto. Pero, ¿sabe? El problema acá son nuestras manos, porque nosotros tocamos todo con las manos y tenemos la costumbre humana desde siempre de tocarnos el ojo, la boca, la nariz, y ahí está el problema del contagio. Así que, bueno, lo que queda es lavarse bien las manos con detergente para platos, me parece que es el mejor. Yo uso Cif, no le hago propaganda a la marca, pero es fantástico, no queda nada. Puede usar el ala o la marca que le guste, y lavándose con detergente no debería haber problema. Y si usted quiere, cuando está en la oficina trabajando con el expediente, use los guantes de nitrilo. Okay. Pero yo creo que más de 24, a lo sumo 48 horas, no creo que dure en el papel, yo creo que menos. De todas formas, el papel nosotros no lo vamos a poner cerca de la cara, va a ser a través de las manos. Bueno, perfecto. A ver, Javi te quiere hacer una pregunta. Doctor Meirovic, mucho gusto, buenas noches, yo soy el doctor Jorda. ¿Cómo te una va? pregunta mezclando un poquito lo del laboratorio que habíamos hablado recién.
con lo que es el protocolo actual, con lo que son los casos moderados a graves. A ver, voy a tratar de encuadrar la pregunta. Dentro de lo que es hoy el protocolo, lo que es el análisis del dímero D, estoy hablando del RITAC, ¿no? Para Protocolo de tratamiento de pacientes graves y moderados. Yo diría, la pregunta mía es, ¿sería conveniente en los pacientes con un cuadro moderado hacerles antes de que llegue a una terapia intensiva, como dice el protocolo actual, hacerle un dímero de ferritina y todas las pruebas para ver si están haciendo un RITAC o una coagulación intravascular diseminada, etcétera? Porque, digamos, usted dijo que lo ideal sería que no lleguen a la etapa crítica. Así es. Y muchas veces creo que en el protocolo de los pacientes de caso moderado, estamos hablando de ese porcentaje de un 15, un 10% que usted dijo, no se le hace de rutina ni el dímero D, ni la ferritina, etc. Creo yo que sería, y pregunto, si no sería conveniente para evitar, porque ha habido muchas autopsias, por lo menos aparentemente en las necropsias de los italianos, que se los ventilaba, y aparentemente, al no haber una buena ventilación-perfusión, por más que lo ventile, si no se perfunde, se morían igual. Entonces digo yo, ¿no sería conveniente, hablando de también mezclando con lo de la parte bioquímica, invertir un poquito más de plata antes para que esos moderados no lleguen a una terapia y no necesiten un ventilador que no sirva después? Bueno, la pregunta tiene un par de partes. Primero, evitar que lleguen a ser graves es lo ideal, usando los medios que tengamos. Si usted sospecha que puede haber una coagulación, usted se va a encontrar, ¿usted es terapista? Hacía terapia, pero hago medicina interna. Perfecto. Si usted tiene un paciente que empieza a hacer una disnea, aparte es una disnea muy particular, porque como que no puede expandir. Sí. Si usted ve que el paciente empieza a tener esas características y usted le hace, con un oxímetro de pulso o con cualquier cosa, usted le hace una PO2 y la PO2 bajó de 90, y mire que soy muy optimista, porque algunos esperan hasta que baje a 80. Yo digo, si la PO2 bajó de 90, el PCR le va a dar positivo porque es un paciente que está internado con COVID y el PCR le va a dar alto. Inflamatorio, claro. Obviamente. Lo que nos queda es el dímero D y la ferritina. Yo estaría de acuerdo con usted. Que se puede, pero primero ver la clínica y la PO2. Porque para ir al jefe de servicio, y para que el jefe de servicio le den autorización del director de la clínica o del hospital, que vamos a gastar esa plata en hacer, porque es caro, dímero D más o menos, y ferritina es cara. Inclusive hay todo un protocolo de ventilación que estuve leyendo esta mañana, que es aumentar el PIB y bajarle la cantidad de volumen, porque claro, la cantidad mayor de volumen no lo beneficia, pero en cambio la presión del PIB sí lo beneficia. Claro, el mecanismo. Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que habría que revisar los parámetros clínicos con dos o tres cosas sencillas. El PCR lo vamos a tener alto, veamos cómo está la PO2, veamos la clínica, y si su criterio le dice que se justifica, usted tiene los elementos necesarios para solicitar la prueba y que no le digan que no. Porque si usted va con un paciente que recién lo internan porque era leve, pero tiene un poco de fiebre, y qué sé yo, le van a decir, no, ¿qué me vení con este? Si le tengo que hacer dímero D y ferritina a todos los pacientes en este estado, en 2 días se me termina el dímero D. Económicamente de screening no serviría. No entendí. De screening, o sea, de hacerlo por rutina no sirve, por más que claro, nos ahorremos después en el tema de ventilación. Te ahorras por ese lado. No. Tiene que ser un paciente que justifique, un paciente que tenga una clínica, que usted se da cuenta como médico, que va viendo uno atrás de otro, se da cuenta que está involucionando en su clínica, por un lado, y lo justifica con la PO2. Si la PO2 baja de 90, que hay muchos pacientes EPO que andan por la calle con 86, pero si decimos, bueno, si tiene antecedentes de EPO que es otra cosa, o es un gran fumador,
Pero si decimos, tenemos una PO2 que venía en 92, 93, etcétera, y de repente se me bajó a 90, me prende todas las luces de alarma. Pero yo creo que sí tiene razón. Para mí el objetivo es tratar que los pacientes moderados no se agraven. Los que ya están graves y están en terapia, tratar de demorar todo lo que se pueda la intubación, porque ahí lo tenemos que planchar al paciente, ponerlo o prónono, que es muy incómodo. Estamos trabajando con un paciente que no sabemos si va a salir de ahí. Tratar de alguna forma de preservar que no se nos desbarranque, más que nada. Yo creo que esa es la idea, pero si usted me dice hacerlo, yo se lo haría. Si yo estuviera en la Mayo Clinic o en el hospital de Stanford, en California, obviamente yo lo pido de rutina, pero ahí tenés un fosa ilíaca derecha y te pide una tomografía. Y nosotros vamos a la eco, o sea, hay que ver qué medios, claro, qué medios tenemos. Pero estoy de acuerdo con usted. Gracias, muchas gracias. A ver, vamos al chat. A ver, que lo maneje el chat. Sí, sí. ¿Para dónde está? Antes que pregunté, pido disculpas porque me desconecté, porque se me apagó la computadora y quería agradecerle la respuesta, aunque no pude llegar al final. Muchas gracias. Bueno, No, gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, Doc, hay dos preguntas en una. Tranquilo, eso sí, si no, no puedo leer. Dice, ¿cuánto tiempo estima que habrá circulación viral? Y la indicación de metotrexato en caso de síndrome hemofagocítico con un aumento de ferritina, ¿qué opinión tenés? Bueno, respecto a la persistencia del virus en la población, es un gran signo de pregunta que todos tenemos. Si va a haber una segunda ola, bueno, esperemos que se vaya la primera primero y después veremos si hay una segunda ola. No sabría decirle cuánto tiempo va a persistir. Algunos calculan que un año. Lo que pasa es que tampoco depende cuánto va a persistir. Tenemos virus de la gripe que vienen persistiendo hace varios años, inclusive que hacen cambios en su ARN y convivimos con eso. Yo creo que también por el momento nos vamos a tener que acostumbrar a convivir, a mantener un poco la distancia, el barbijo, etcétera, administrar nuestros contactos, si no es necesario no juntarse, etcétera, y por lo menos un año más seguramente va a estar dando vuelta. Ojalá que sea menos, posiblemente sea hasta mediados, fin del año que viene. Respecto al metotrexate, con la ferritina alta, ¿qué otra cosa me dijiste? Metotrexato en caso de síndrome hemofagocítico con aumento de ferritina. Hemofagocítico con ferritina, sí. La contrapregunta es simplemente ¿para qué? Porque el metotrexate tiene un mecanismo de acción muy definido, que es trabajar a través de los microtúbulos, provocando de alguna forma una parálisis macrofágica, si se quiere. Este síndrome hemolítico con ferritina, no conozco, en algunos casos ha ayudado y en otros no. La pregunta es, ¿cuáles son las opciones que tenemos en la mano? Yo por ahí trataría de entender un poco más ese síndrome trabajando a través de la inmunología. O sea, tratando de ver cómo estamos con la interleuquina 1, la interleuquina 6, los ICAM, los BCAM y los ELAM. Mi opción, mi forma de pensarlo, que yo siempre tengo la cabeza fuera de la cajita, mi opción de pensarlo es a través de la parte inmunológica, ver cómo freno ese tema de la autodigestión, digamos, que hacen los macrófagos, que es lo que nos da la ferritina alta. Es una opción. Ha habido casos en los cuales ha funcionado, ha habido casos en los cuales no ha funcionado. No tengo una opinión personal definida. Yo creo que ante un paciente así,
volvería a ver toda la bibliografía y también ver cuáles son las opciones reales que tenemos en la mano, porque el metotrexato es accesible y es una droga relativamente barata, y si se manejan las dosis correctas, a pesar de ser una droga citotóxica, se puede manejar bien con pocas reacciones adversas. Así que es una muy buena pregunta, habría que verlo sobre un paciente, porque además todos los pacientes no son iguales. ¿Algo más o lo dejamos libre al doctor? No hay problema, igual no pienso salir a cenar ni nada por el ir a la discoteca. Estamos condenados a estar encerrados. Bueno, Doc, Johnny, como siempre, muchísimas gracias. Quiero aclarar con él, fuimos compañeros de promo, o sea que somos como hermanos. Y les agradezco profundamente a todos que se han unido y bueno, y han aceptado nuestra propuesta. Y vamos a seguir en contacto porque vamos a seguir haciendo estas charlas a través de nuestras sociedades. En nombre mío y de todos los miembros de mi sociedad, les doy muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias a todos y muchos saludos. Y por Gracias, supuesto Susi. que cualquier duda que surja, estoy a su entera disposición dentro de mi humilde conocimiento. Gracias, doctor, muy claro. Excelente. Excelente. Siempre. Gracias. Saludos. Gracias, Muchas doctor gracias. Milovich.